Vale. Pues para empezar, muchísimas gracias por estar por aquí. Quien no me conozca, pues yo me dedico un poco a la divulgación de contenido. Tengo mi canal de YouTube. Es un poco anticuado, ya casi somos 20.000, nos quedan unos 500 personas para llegar a 20.000 seguidores en YouTube. También estoy en otras redes sociales como TikTok y todas esas cosas. No se me da muy bien, la verdad. Se me da un poco regular eso de entretener a la gente durante menos de un segundo. Pero bueno, hago lo mejor que puedo. Y bueno, intento con todo lo que es referente a la divulgación de Java, que entiendo que a los que estáis aquí os interesa todo lo referente al mundo de Java. Así que si eso, pues aquí tenéis un canal de YouTube donde podéis seguirme. Dicho esto, bueno, antes, la charla que voy a dar es un poco, si os interesáis sobre el mundo de la arquitectura de software y demás, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver a la hora de programar. Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en más de, vale, vamos a utilizar este framework y vamos a construir software sobre él, ¿vale? Y lo que yo intento ahora con este tipo de mentalidad o este tipo de desarrollo es pensar de una forma diferente en el cual tú no tengas que utilizar, digamos, el framework per se, sino tú puedes adaptar tu lógica de negocio a lo que sea el framework en sí, y no al contrario, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una pequeña la agenda, y la primera pregunta es, a ver, framework favorito. ¿Quién conoce por aquí Spring? Levantad la mano. Sí, ¿no? Casi todo el mundo conoce Spring, ¿no? ¿Quién conoce por aquí Quarkus? Y un poquito menos, ¿no? Micronaut. Ya, que menos. ¿Quién conoce Helidon? Ya va un poquito a poquito, ya por lo menos una persona sí que lo conoce, por lo menos. Bueno, la cosa es que hay muchísimos tipos de frameworks, sobre todo hoy en día con Java, aunque sí que es cierto que lo que es Spring lleva bastante tiempo, ¿no? Lo que el tiempo de... Se empezó hace ya, no sé cuántos años tiene, 15 años, 20 años, Spring Framework, que se evolucionó a Spring Boot y demás, pero ya ha cogido una cuarta de mercado que hoy día Java no existe sin Spring, ¿no? Pero sí que es cierto que existen bastantes frameworks y alguno que otro que también existe que no está mostrado ahí. Y bueno, yo os dejo un vistazo por ahí de que lo echéis. Y por supuesto, al final no hay que recordar que todo esto al final es Java y por debajo no son más ni menos que servlet, ¿vale? Entonces al final son una capa de abstracción súper bonita, súper guay, pones una notación y tienes un controlador, pero en realidad por debajo hay muchas cosas que al final lo que utiliza es Java Servlet y es Java puro y duro. Vamos, o sea, podéis vosotros picarlo directamente si queréis. Incluso ahora con la inteligencia artificial os podéis picar el software directamente. Pero la cosa es que en realidad al usuario le da exactamente igual. Se le da igual si es Spring, si es Helidon, si es Quarkus, si es lo que sea. Le da exactamente igual. Lo que el usuario quiere en realidad es que el taxi le llegue en 5 minutos. O que la pizza le llegue en 10 minutos. Y que funcione. Y que le dé clic y funcione. Lo que haya por debajo, aunque a mí me gusta mucho Java, obviamente, y si que los que me conocéis de mi canal, pues sobre todo hablo mucho de Spring, pero en verdad al usuario le da igual que sea Java, que sea Go, que sea Python o cualquier lenguaje de programación que más os guste. ¿Vale? Lo que le importa es que funcione la lógica de negocio. Dicho esto, hay diferentes problemas cuando nosotros tenemos lo que es el framework, ¿vale? Lo que hacemos al final es nuestro núcleo de qué es nuestro negocio o con nuestra empresa, que realmente lo que importa, lo que estamos haciendo en realidad es acoplarlo. Y cuando digo acoplarlo, es decir, nuestra clase va a estar completa y absolutamente dependiente de las librerías que utiliza ese framework, ¿vale? Es decir, la API que nos proporciona ese framework nos va a depender de utilizarlo con esa clase, cosa que en realidad no nos interesa. Nosotros queremos que nuestro negocio sea lo más flexible y lo más bonito posible, sin necesitar ningún tipo de framework para funcionar. También lo que nos hace diferentes tipos de problemas, como que, por ejemplo, que ahora nuestros tests, pues si tiene que tener una capa de adaptación y otra capa de adaptación y otra capa de adaptación, al final va a tener una cosa bastante más lentas, o si no tenemos que moquearlo, o si no sé qué, lo que va a hacer la hora de crear los tests y de correr los tests aún más lenta. Incluso tenemos las abstracciones,
las pruebas integrales, lo que sea, pues al final tenemos que utilizar el contexto de Spring, a levantarlo y demás, lo que hace que los tests sean mucho más lentos, ¿vale? Una de las cosas que también me gusta mucho es que te hace difícil migrar lo que es tu proyecto, ¿vale? O sea, digamos que tú tienes, por ejemplo, Spring, y ahora que conocéis unos frameworks nuevos, ¿no? Y dices, vale, pues, ¿por qué no vamos a probar entonces no sé, con Micronaut? Que he escuchado que está muy bien. Tú imagínate, bueno, no sé en qué empresas trabajaréis, pero dudo que sean 2 o 3 clases. Serán 100, 200, 400. Ahora tú imagínate mover todas esas clases a un nuevo framework. Ni de coña, ¿no? Ni de coña. Entonces va a ser bastante difícil de inmigrar y lo que voy a proponer aquí es una vuelta para que le deis un vistazo para que eso sea mucho más fácil. Y obviamente el código, una vez de nuevo, vosotros sabéis Spring, pero llegáis a un proyecto y ese proyecto está con Micronaut o está con Quarkus. Y no tenéis ni idea, porque nunca lo habéis visto. Entonces vais a tener que aprender sobre el framework, vais a tener que aprender cómo funciona y todo lo demás, y vais a tener que necesitar más tiempo para ser productivos. Y eso a las empresas no les gusta, ¿verdad? Además, entre otras cosas, como hemos dicho de la migración, pues obviamente el framework puede decir, pues ya está, hasta aquí llegamos. Y se queda obsoleto y se borra, y por muy open source que sea, lo que sea, si la gente no contribuye, se acabó y te quedas en pañales. Y bueno, la lógica de negocio que tiene que ser independiente, ¿vale? Al final lo que quiero decir es que nuestro proyecto está pegado con pegamento a una cosa que no depende de nosotros, sino depende de algo que es externo, que ni siquiera nosotros sabemos ni cómo funciona a lo mejor por dentro, porque ni siquiera hemos dado 5 segundos a mirar el repositorio de GitHub y depende de empresas externas, de que aparezca, no se aparezca o lo que sea, ¿no? Y probablemente muchos de vosotros diréis, nah, si yo soy un máquina, yo todo eso de Solid, los principios, eso por todos lados lo tengo en mi proyecto. No, si el Clean Architecture, yo me he leído 20 libros de Clean Architecture, otros 50 vídeos de Clean Architecture y todo está súper bonito mi código. Y sobre todo esto que también, bueno, en estos últimos años se ha puesto muy de moda, que es la arquitectura hexagonal, que no digo que todas estas cosas sean malas, que están súper bien. Pero todas estas cosas, al final, son buenas prácticas, pero no nos quita de una cosa, que sigamos construyendo encima del framework. Aunque sí que tendremos con la arquitectura hexagonal, decir, no, bueno, este paquete, este modelo, pues está en este dominio, está no acoplado a lo que es mi proyecto. Pero en realidad tienes un POM con Spring y sigue teniendo lo que es por encima lo que es mi proyecto, ¿verdad? Al final lo que hacemos es construir por encima del framework de nuevo. Pues ahora os voy a enseñar cómo hacerlo para que vosotros construyáis no por encima del framework, sino desacoplaros y vamos a hacer que en la misma lógica de negocio, ¿vale? Se pueda ejecutar en 3 servidores diferentes, con 3 frameworks diferentes y así poder, pues, si algún día quieres probar el Micronaut, pues no tienes ningún tipo de problema y hacerlo sin problema. ¿Está listo? Es un poco así como código, así que espero que os guste. Vamos para IntelliJ. ¿No lo veis? A ver, un momentito. Vale. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Sí. Vamos a ver un momentito. ¿Quieres una silla que me vas a hacer un dolor de espalda? Pues estoy por cogerme una porque si no que yo chiquitito no soy. Como me estaba dando ya hay cosas verte ahí. Gracias. Gracias. Pues vamos a empezar con un proyecto que probablemente conozcáis mucho, que es tan más ni menos que tener una aplicación de Spring, ¿vale? Esto tenemos aquí, que se ve bien, ¿no? Se ve correcto, se ve todo... Lo pongo más grande, más chico. ¿Así está bien? Esto no tiene nada. Esto es un POM con Spring Boot Starter y WebMD, ¿vale? O sea, todo el mundo conoce lo que es para crear un controlador y poco más, ¿no? Pues si queremos, podemos crear un controlador, ¿no? Que digamos, por ejemplo, Task Controller, ¿no? En nuestro Task Controller, por supuesto, tiene que tener un Red Controller y Request Mapping, que sea, por ejemplo, Task, aunque podemos poner API Task, ¿no?
Hasta aquí todo bien, ¿no? Dos anotaciones que probablemente lo habéis repetido más que... Bueno. Cosas. Vamos a crear un DTO simplemente para que se devuelva lo que es un task, que simplemente va a ser un record, ¿vale? Que es TTO. Y vamos a poner un record, y vamos a poner aquí, pues va a ser un ID y va a ser un title. ¿Qué más da, no? Y ahora lo que vamos a hacer es una pequeña final list task TTO, ¿vale? Task. Y vamos a poner aquí new array list. Y esto va a ser static. Y simplemente vamos a crear un static aquí. Y la inteligencia artificial nos da el lat. Y listo, ¿vale? Lo único que estoy haciendo aquí básicamente como que si tuviese yo una memoria. Como si fuese una base de datos, pero creo una lista para que no liarme aquí a conectarme a Postgres y todas esas cosas, ¿vale? Y lo único que voy a hacer es un get mapping, ¿vale? Find all y listo. Pero claro, nosotros no queremos la lógica de negocio en el controlador, ¿no? ¿Quién pone lógica de negocio en el controlador? Que levante la mano. Los valientes, ¿verdad? Eso de complicar la crear clase, orientación a objetos, eso no existe. ¿Qué pasa? Que esto no es lo más óptimo. Nosotros no queremos tener nuestra lógica de negocio y programar directamente sobre el controlador, ¿no? Nosotros queremos nuestra lógica de negocio, pues digamos que tenerlo en un servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos tag service, ¿vale? Y lo que voy a hacer es básicamente, pues voy a llevarme esto de aquí, me lo voy a llevar al servicio, no voy a crear el repositorio, ¿vale? Supuestamente esto tiene que estar en el repositorio, y voy a crear un pequeño public, voy a poner get all mismo, y retornamos el task, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? Y ahora vamos a poner @service y vamos a inyectar como dependencia private final task service y lo vamos a inyectar por constructor, ¿sí? Y pues utilizamos el task service y llamamos a get all. ¿Sí? ¿Todo bien? Nada, ¿no? Unas cuantas anotaciones, rex controller, request mapping, get mapping y task service, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que he dicho? Aquí, en esta clase, que es nuestra lógica de negocio, ya tenemos un problema. Estamos utilizando @service. ¿Y qué hemos dicho? Nosotros no queremos @service, porque eso lo que estamos haciendo es importar del Spring Framework y ya no está desacoplado. Si yo no quiero utilizar framework de Spring, mi lógica de negocio no va a funcionar, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer, y vamos a imaginar que lo que yo quiero hacer es crear mi controlador en un módulo aparte que sea con Spring, porque yo no quiero Spring en mi lógica original, ¿vale? Entonces vamos a crear un módulo, que sea por ejemplo Spring, ¿se ve? Sí, ¿no? Sí, sí, backend. Y aquí tenemos un Maven, vamos a poner la versión 21 por lo menos de Java, Jam, Next, y le vamos a poner MVC Spring Web, ¿vale? Simplemente hemos creado hasta aquí bien, ¿no? Un módulo dentro de nuestro proyecto de Spring. Por aquí todo bien, ¿no? De nuevo, yo en mi proyecto principal, yo no quiero absolutamente nada de Spring. Entonces yo cojo el POM, hago así, y así me verifico que no hay nada de Spring en mi proyecto principal, ¿no? Voy a poner aquí refrescar, y de hecho no me tiene que dar error. De hecho compruebo que ahora mismo en mi proyecto principal no hay nada de Spring. ¿Qué voy a hacer? Me voy a traer el controlador, que no, el controlador no es nada de mi lógica de negocio. El controlador es todo lo que maneja las peticiones HTTP, ¿vale? No tiene que ver con nuestra lógica de negocio, o no debería. Entonces me lo traigo aquí a lo que es mi proyecto de Spring, lo refactorizo y le pongo aquí, a ver, eso debería tener en el POM. Voy a hacer un refresh. Y esto... Ah, no, ¿se viene fuera? No, está aquí. Java, Task Controller... Ah, me está dejando tonto.
Sí, dime, dime. Sí, ¿no? Porque si no, hay veces que se queda tontillo. Un clean. ¿Con el clean te vale? No. Si te hago un install. Ah, bueno, se va a quejar de ahora de esto. Bueno, vale, no importa. Ahora lo arreglamos con un install. Vale. Ahora te están dando error, pero no debería dar error porque a veces el IntelliJ se queda pillado, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora no queremos que... Ahora no podemos utilizar service. Eliminamos service, eliminamos los import y ya tenemos nuestro servicio limpito. No estamos utilizando nada del framework. ¿Sí? Ahora me va a decir, vale, pero ¿yo cómo utilizo esto en mi proyecto? Porque yo al final tengo que utilizarlo en mi proyecto en sí, ¿no? Para aquellos que lo sepáis, probablemente lo sepáis, tú puedes crear en una aplicación de Spring una clase de configuración. Entonces tú pones aquí api-config, el nombre, rename, joder, rename config, listo. Y ponemos aquí configuration. Ahora parece que va a ir, ahora sí está bien, vale. No sé por qué aquí no aparece en el controlador, pero bueno, en el aquí. ¿Todo el mundo conoce la arroba configuration? ¿Sabéis lo que es? ¿Alguien que no sepa? Es simplemente para crear instancias de forma dinámica en nuestra aplicación, ¿vale? Y simplemente pues vamos a crear un bin, que para eso sirve la application context, el configuration, y pues ponemos plugin, service, y aquí ya tenemos la forma en la cual, eso sí, tenemos que añadirlo como dependencia en nuestro POM de nuestra aplicación. Antes no estaba y ahora tenemos como dependencia nuestro proyecto padre, o sea, el proyecto de nuestro POM de arriba, porque antes no estaba, por eso no podemos importarlo. Pero ahora tenemos y no hay ningún tipo de problema. ¿Todo bien? ¿Se entiende que esto es un módulo independiente de Spring? Aquí tengo mi service con mi otro módulo sin nada de Spring. ¿Sí? Y con el configuration que se crea una instancia, un bin dentro del contexto de la aplicación de Spring. Por ahora bien, ¿no? No hay ningún tipo de problema, ¿vale? Igualmente, si tenéis algún tipo de pregunta o algo, me lo podéis contar luego, ¿vale? Y listo. Como podéis ver aquí, todo esto ya está puesto y simplemente, si le doy aquí a play, debería de funcionar si no me deja de tonto. Pues me deja de tonto. Ahora me dice que no funciona. Se hace por el Maven. Si le hago un install. ¿Qué le pasa? Desacoplando. No, pero está aquí. Ah, esto lo tengo que eliminar porque no se puede. Ah, vale, ya sé qué le pasa. Voy a eliminar los tests. Porque ahora está utilizando los tests y todo lo que tenía antes de Spring. Y ahora solamente debería de tener esto. Y esto tiene que estar dentro de lo que es mi M2, que es el repositorio de mi local. Y ahora debería de funcionar sin ningún tipo de problema. Si le hago un install también. Bueno, está ejecutando los tests y todo. Bueno, ya está. Ahora sí funciona, ¿vale? Simplemente ha sido que como yo tengo mi proyecto, lo primero que hace Maven es buscar en el proyecto local en el M2, no sé si lo conocéis. Tú tienes un repositorio local, pues tiene que lo va a buscar allí primero, ¿vale? Simplemente. Y ahora, pues, podemos ejecutar mi aplicación de Spring, ¿vale? Y ahí está, corriendo. De hecho, yo puedo poner, espero que se vea Postman. Si yo pongo aquí localhost, tareas, tasks. Ahí está corriendo. Guay, ¿no? Pero yo he dicho que podemos utilizar cualquier tipo de framework. Vamos a parar por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a crear un nuevo módulo y voy a crear uno de Quarkus, que voy a poner Quarkus Backend, ¿vale? Y esto siempre creo que era REST y REST Jackson, ¿tú te acuerdas? No sé si había alguna cosa más que poner para una aplicación sencilla de REST. Siempre me olvido de esto. Bueno, pues esto es básicamente una aplicación de un framework, que lo que no conozcáis es básicamente otro framework de Java, ¿vale? Tenéis aquí otra similar, que es un controlador. Lo que vamos a hacer es, pues,
copiar un poco cómo funciona en nuestra aplicación de Spring, ¿vale? Que es un get, aquí en vez de un TextPlain va a ser un JSON, y, por supuesto, vamos a poner que es un private final tag service. Añadimos la dependencia de nuevo en nuestro POM, ¿vale? Que está aquí, justo, a ver aquí, desacoplando, ¿vale? Que es igual que antes, teníamos en ese repositorio, ahora en este POM también para nuestro proyecto padre. Y, por supuesto, lo inyectamos como dependencia. Y podemos ahora llamar a task_service, bueno, eso no tiene que ser un string, esto lo vamos a aquí, task, tío. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Se entiende? No es muy difícil, ¿no? Es muy parecido a Spring. En vez de REST controller tienes un path y en vez de getMapping tienes get y le puedes indicar qué puede producir como respuesta. ¿Sí? Fácil, ¿no? No es muy difícil. Ahora bien, nos está indicando aquí algo el IntelliJ porque es muy listo y nos dice que la dependencia, pues, que no encuentra nada, que en realidad nosotros podemos ejecutar esto y nos va a enviar una excepción diciendo, oye, pero yo no tengo nada en mi contexto de Quarkus o lo que sea. Hacemos lo mismo, pero en el framework de Quarkus, que siempre me se me olvida, si no recuerdo mal, era scope, appconfig, ¿vale? Y era scope, application scoped, ¿sí, no? Y era también, ahora tenemos un public, task service, retornamos task service, y creo que era también application scope, y esto tenía singleton o algo así, si no recuerdo mal, era algo así. No recuerdo si había que duplicar esto, pero no recuerdo. ¿Vale? Pues ahora si vamos aquí, que esto lo voy a cambiar de nombre para que sea más claro, task controller, vale, me vale. ¿Vale? Y ahora no nos da ningún tipo de problema. ¿No? Entonces simplemente lo que podemos hacer es, nos vamos aquí, y tenemos aquí ya que IntelliJ es muy listo también, y nos puede ya inicializar lo que es el servidor de Quarkus. Si le damos al play, se está empezando a descargar lo que es las dependencias de Quarkus, ¿vale? Y en principio debería estar corriendo ya, y si envío yo una petición ahora, creo que se me ha pasado una dependencia. Se ha pausado con los tests, ¿eh? ¿Has algo con los tests? Ah, pues eliminen los tests y ya está. ¿Quién quiere test? Eso no comprueba nada. Test post. Ahora no me está diciendo con los tests. Yakarta. Espérate, tengo aquí, porque tengo aquí que esto es el repositorio que hice, por si se me olvida algo, que lo pasaré luego. Crear res, me falta arc. Por aquí, no sé si me falta alguno más. Res, no es res, res. No, debería ser que ya está todo, ¿no? Res Jackson creo que faltaba, quizás. ¿Qué le pasa al Quarkus ahora? Java runtime, Quarkus builder, ACK processor. No le gusta la application scope. ¿No le gusta la application scope? ¿Cómo era entonces? Espérate, lo tengo aquí en mi chuleta, ¿eh? Ah, produce. No singleton, produce. Aquí. Disculpame, gracias. Esto debería de ir ahora, ¿vale? Y ahora, si enviamos, ahí está, gracias. Pues listo, habéis visto que ahora estoy utilizando otro framework completamente distinto, pero yo no he tocado absolutamente nada de mi lógica de negocio. Mi servicio está aquí, la madre tranquilito, e incluso mi dominio, mis CTOs, lo que tú quieras, que no dependen absolutamente nada de ningún tipo de framework, y yo puedo tener ahora Quarkus y Spring como backend, ¿vale? Por último, vamos a hacerlo por última vez, que es con la de Micronaut, ¿vale? Que son los tres frameworks pues, más utilizados
hoy en día en backend en Java, ¿vale? Vamos aquí, Micronaut, backend, Java, Java 21, por aquí todo bien, next, y aquí esto siempre se me olvida cuál es también. ¿Tú te acuerdas cuál era? Creo que era Yeti Server o Tomcat. Era Tomcat, pero era aquí plain old JavaScript application. Creo que era algo así, no recuerdo, porque Micronaut. Aquí está. ¿No? ¿Era Netty o Yeti? ¿Netty? ¿Puede ser? No. Solo uno puede ser. O sea, o es el... Exacto. Vale. Creo que era suficiente, a ver si voy a correr la aplicación. Bueno, pues eso es una aplicación de Micronaut, ¿vale? Se supone que si yo le doy al play, ya está corriendo, ¿vale? Y de nuevo funciona, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear una clase, taskController, que era controller API task, y aquí simplemente podemos de nuevo taskService, que lo inyectamos por constructor, y de nuevo lo metemos como dependencia en nuestro POM de Micronaut también para que tenga lo que es el taskService. Importamos nuestro taskService y hacemos un get y hacemos un public de retornarlo. ¿Sí? De nuevo todo bien, ¿no? Es muy parecido, todos los frameworks más o menos con todas las anotaciones son bastante parecidos, ¿vale? Pero de nuevo tenemos el mismo problema de que nos dice que otra vez pues no tenemos en el contexto de Micronaut pues lo que es el task service. ¿Su forma de solucionarlo? Pues igual que con Spring, igual con Quarkus, Micronaut tiene su forma de realizar de forma flexible, tener una instancia dentro del contexto de Micronaut. Así que creamos una bconfig y tengo que mirar de nuevo porque si no se me da la cabeza. Está aquí Micronaut, tengo aquí mi chuleta, así que perdonadme. Que es esta de aquí, que es con las anotaciones factory, tarea de servicio, task service y task service. ¿Sí? Que básicamente esto es lo mismo. Factory es como si fuese configuration en Spring, Bean es Bean como en Spring, y simplemente tienes que ponerle singleton, si no recuerdo mal, para indicarle que es un scope de singleton, ¿vale? Le puedes poner otro que cualquier quieras, si no recuerdo mal. Pues ya está, ya tenemos nuestro servidor, vamos a correrlo. Creo que se tenía que, con los DTOs, le tenía que indicar una cosa más, que nos va a dar en error. Correcto. Se tiene que indicar en Micronaut, que como no utiliza, a la hora de, no utiliza, gracias, no utiliza Jackson, entonces no hace tampoco, las anotaciones no la tiene por, a la hora de, de runtime, si no lo hace en términos de compilación, le tienes que indicar que la clase se tiene que... una tontería. Ahora sí, le estamos indicando que vamos a utilizar que taskDTO se tiene que serializar a JSON, como haciendo ser import con controller, y ahora si lo vamos a ejecutar, mismo resultado, con el diferente framework. Así que vamos a hacer lo último, que es ejecutar los 3 servidores al mismo tiempo, con la misma lógica de negocio, sin hacer absolutamente nada. ¿Sí? ¿No? Fácil, ¿no? Si no recuerdo mal, vamos a ver, te vas en el Spring, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, nos vamos al resources, no tengo por aquí, main, resources, application YML, le ponemos server, port, le ponemos diferentes puertos, a Spring le vamos a poner 8081, ¿vale? Porque si tiene el mismo puerto, no pueden correr la misma máquina, ¿vale? Simplemente ya no es. En Quarkus, si no recuerdo mal, era lo mismo, que era server. No, pues en Quarkus era. Vamos a dejarlo en Quarkus, creo que era en Micronaut, server port 8082, si no recuerdo mal. Lo que vamos a hacer ahora, que vemos aquí, que tenemos los 3, este está del antiguo, entonces vamos a correr Micronaut, por ejemplo, al principio, y debe estar, está en 8080, este no lo coge, ¿cómo era? Port, SSL, no. Micronaut Server Port. Sí, estamos aquí, Micronaut,
ahí está. Vamos a poner 8082. Vamos a reiniciar el servidor. Y ya está, 8082, ¿vale? Que es el Micronaut, simple y llanamente. Vamos a ejecutar también Quarkus, que tiene que estar en el 8080. O debía estar, esto ocurre perfectamente. Y por último Spring, que estaba en el 8081, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Vale? Mira. Ahora tengo los 3 servidores corriendo al mismo tiempo, utilizando las mismas clases, con mi lógica de negocio totalmente intacta. Lo que yo puedo hacer ahora directamente es irme a Postman, tengo 8080, funciona, 8081, funciona, y 8082. Y el mismo resultado. Pero yo no he cambiado absolutamente nada de mi lógica de negocio. Lo único que he hecho es correr diferentes frameworks que están en diferentes puertos porque es la misma máquina, pero funcionan, que lo ponemos aquí, lo vamos a parar los 3 a la vez. ¿Sí? Pues listo. Como habéis visto, esto es una forma, aunque sí ha sido un poquito rápido, también voy a dejar el repositorio para que le echéis un vistazo tranquilamente. Supongo que lo puedo poner en el Meetup, creo que se pondrá en un comentario o algo. Pero, como podéis ver, tampoco ha sido nada del otro mundo, ¿no? Si empiezas del poco a poco, no lo puedes desplegar y lo puedes desacoplar, pues, súper fácil. Y esto nos da pues, diferentes tipos de beneficios, en el cual tú desacoplas directamente y puedes cambiar del framework cuando tú quieras. Incluso los tests lo puedes crear en los 3 unitarios en lo que es la capa de nosotros, que es la capa de dominio, de nuestra lógica de negocio, y la test de integración lo puedes poner en Spring o en Micronaut, dependiendo del framework que tú quieras. Lo que hace es, bueno, aquí tengo una recomendación que al principio, pues si estás utilizando un proyecto bastante grande, como he dicho antes, no sé si muchos de vosotros tendréis un proyecto de 20 clases, pero si vais a empezar o os interesaría tener esto, o una de dos, o lo creáis en un proyecto nuevo, que sea completamente nuevo, o simplemente ir poco a poco, ¿vale? Porque no creo que migrar 300 clases sea muy fácil. Así que empezar poco a poco pues estaría bastante bien. ¿Qué nos permite esto? Como hemos visto, la migración tecnológica es genial. O sea, si quisiésemos, o sea, yo he puesto Micronaut, Spring y Quarkus, pero si quisiésemos mañana crear nuestra aplicación propia con servlets, pues la podemos hacer. Que mañana sale un framework nuevo que es 100 veces más rápido, no nos importa. Básicamente sería crear el controlador, que es otra cosa que yo no mencioné en esa charla, pero igualmente los controladores incluso los podemos generar de forma automática si utilizáis OpenAPI. No sé si conocéis OpenAPI, que es el Swagger, es muy conocido el Swagger. Eso te deja un archivo de configuración que si lo tienen se puede generar los controladores de un clic, ¿vale? Pues podríamos migrarlo a cualquier tecnología en 2 clics, simplemente. Y por supuesto, una de las ventajas que tiene, que imaginemos que tenemos en producción, pues lo que te digo, Spring. Pero queremos probar otra tecnología. ¿Por qué? Porque digamos que queremos ver si el rendimiento va a ser mejor o la estabilidad de nuestro servidor va a ser mejor también. Pues podemos decir, bueno, pues vamos a probar a una de dos. O utilizar solamente, vamos a decir, Micronaut y probar si el rendimiento es mejor. O podemos incluso tener 2 servidores, uno con Micronaut y otro con Spring, y monitorizarlo y con un load balancer, pues ir yendo la petición a otra. Así que podemos incluso mirar si a lo mejor un framework u otro es mejor para nuestro caso de uso de ese proyecto en concreto. Para el que quiera ver el repositorio, por si lo queréis echar un vistazo e investigarlo, está aquí, ¿vale? Es muy sencillo, es lo que hemos visto, básicamente lo que hemos construido, pero está ahí en GitHub, así que le dais una estrella también, y lo podéis utilizar por si lo queréis presentar también en vuestro proyecto, en vuestro trabajo, y decir, mira, se me ha ocurrido esta idea súper chula, podemos hacer la lógica de negocio de esta forma, y mira, voy a desplegar 3 servidores, y ahí quedáis como unos cracks delante de todo el mundo, ¿vale? Y nada, para los que no me conozcáis, lo dicho, bueno, mi nombre es Ricardo y tengo diferentes tipos de canales. Tengo mi canal de YouTube, que es prácticamente el principal, que básicamente hablo de Java. Alguna vez publico con un blog de mí
haciendo el tonto, básicamente, pero no es lo normal. También tengo Twitter, que también digo tonterías. En LinkedIn también me podéis seguir si queréis, también digo, cada día digo cosas ya no solamente de Java, pero también de arquitectura y demás. TikTok, lo siento, pero no salgo bailando. Para los que me queráis ver bailando, no me vais a ver bailando. Y Instagram también y eso. Así que si me queréis seguir y me queréis apoyar a ver si llegamos a 20.000 suscriptores, yo lo agradezco. Y por último, para quien quiera, no sé si los que me seguís o algo, estoy haciendo un bootcamp también, que ya se está inscribiendo gente y vamos a empezar el lunes, que es la semana que viene, y el viernes pues ya es el fin de la suscripción, porque tenemos un límite, porque tengo que tener un plazo límite de gente para enseñar, donde quizás este tipo de arquitectura no vamos a ver, pero sí vamos a ver muchas otras cosas entre pues todo lo que es referente a Spring por dentro, sobre todo el repaso por dentro en los primeros módulos, y ya más en temas de pues DDD, también vamos a utilizar ver cómo es Docker, en multistage, microservicios obviamente de cómo hacerlo a través de asincronía o sincronía con Fine o Kafka, y muchas otras cosas más que yo creo que a mucha gente le puede ayudar a mejorar en su carrera en 3 meses. Lo haré de la forma más intensiva posible. Y ya está. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Preguntas, dudas. Que alguien levante la mano. No tengo caramelos ni nada, pero... Yo tengo una... Dime. En el ejemplo que has puesto, la capa ¿Sí? de servicio, ¿no sigues utilizando Spring entonces? No. O sea, tú te vas aquí y aquí no hay ningún import ni nada de Spring. De hecho, ya te digo, para probarlo, en el POM no se esté absolutamente nada de ningún tipo de dependencia, bueno, en este caso ninguna, pero no se esté absolutamente ni de Spring ni de ningún tipo de framework. Entonces aquí, esto está limpito. ¿Vale? Vale. O sea, este es el ejemplo, ¿no? O sea, esto es la lógica de negocio, es muy sencillito porque no me voy a poner aquí a crear Twitter o a crear Facebook, ¿sabes? Pero para que se vea. Imagino que podría tener todo un sistema creado, igual sería cuestión de ir migrándolo todo, aunque no cambies el framework, irlo migrando. Correcto. Para prepararte un poco a futuro, ¿no? Claro. Todo más agnóstico. Correcto. O sea, incluso... Podemos empezar de esta manera, Exacto. adelantándonos al futuro. Correcto. Y eso te da la posibilidad, como he dicho, bueno, no sé, de probar un framework nuevo y decirle a tu jefe, oye, he aumentado el rendimiento de mi aplicación en 20 veces. Porque he probado Quarkus y Quarkus, en vez de tardar 20 segundos, tarda 5. Y cuando reenvío un request, lo he minimizado a 10 veces. O no se sabe, pero sí, o sea, directamente. Otra cosa que no he mencionado es todo lo referente, porque normalmente son 3 capas, ¿no? Para decirlo. Que es el controlador, todo lo que maneja la HTTP, la petición HTTP, nuestra lógica de negocio, que está aquí, y tenemos todo el acceso a la base de datos o algún tipo de lo que sea externo, un REST API o lo que sea. Sobre todo la base de datos, también lo podemos dividir en de hecho. O sea, también podemos incluso tener diferentes módulos con diferentes ORM si quisiésemos, y tener totalmente desacoplado también el acceso a la base de datos. No lo he comentado aquí porque tampoco quiero estarme aquí 2 horas, pero podéis darle una vuelta también de si queréis, incluso, lo dicho, con los controladores con Epic API y otro módulo que sea el acceso a la base de datos, que también esté completamente desacoplado de nuestro framework de nuestros módulos. Dime. Podríamos estar hablando de una arquitectura hexagonal en la cual tenemos nuestro dominio y nuestro application puro, Exactamente. y en infraestructura tenemos toda la configuración. Exactamente. Gracias, porque todo esto también ya lo había hecho. Y incluso dentro de la infraestructura podemos tener nuestro propio módulo de adaptadores y podemos mover las tecnologías. Claro, exactamente. De adaptadores Exactamente. el MySQL. Correcto. Tendrías tus puertos en lo que es la capa principal, ¿vale? Que son las interfaces, son interfaces normales y corrientes, y como depende de esas interfaces, pues ya tienes los adaptadores en cualquier framework o en cualquier librería o cualquier cosa que sea. Sí, o sea, sí que lo podemos extrapolar como arquitectura hexagonal si lo queréis decir, pero normalmente la arquitectura hexagonal se ve como carpetas
y está integrado mucho con nuestro framework, porque al final nuestro framework, el POM está ahí y es donde como el núcleo de todo. Entonces no sé cómo lo tendréis en vuestro proyecto, pero probablemente si que utilizáis arquitectura hexagonal tendréis infraestructura, dominio, no sé qué, pero tenéis un único POM. ¿No? ¿Sí? Lo puedes descomponer en módulos. Bueno, vale, sí, también. Eso no es culpa de la arquitectura como tal, sino de cómo tú la implementaste. Sí, claro, obviamente. Pero yo lo que he visto, yo lo he visto todo con carpetas, vaya, no lo he visto con esto. Pero aún si no, genial. Si añadimos la persistencia, por ejemplo, se complicará más. Sí, Porque en Spring, por ejemplo, se usa JPA o toda la librería que va debajo, entonces ahí también tenemos que tener un nivel de abstracción. claro. Supongo que la capa de JPA también tienes que hacer un tipo de desacoplar. O sea, no tienes por qué, pero sí sería lo suyo que lo que comenté. O sea, no tienes por qué. Tú puedes, cada uno de ellos, por ejemplo, en Spring, tú puedes meter aquí Spring Data, porque al final tu lógica de negocio, que es, o sea, tú tienes aquí... O las llamadas JDBC directamente a la base de datos. Correcto. Limpias de... O sea, tú lo único que tendrías que tener aquí el adaptador o la implementación, pero lo que es en nuestro de eso tendría, por ejemplo, no sé, Task Repository. ¿Vale? Y tenéis la interfaz y tú tendrías que implementarlo y crearlo, como hemos dicho, con el bin, el app config. O sea, tendrías lo que es el puerto por aquí, que es básicamente lo que nosotros queremos. La forma de implementarlo, pues tendrías que venirte aquí y poner task config implement o lo que sea, y pones aquí extend de JPA repositorio o lo que sea, o lo implementas con un ORM que tú quieras, o JDBC, como más te guste. Otra forma de hacerlo, como hemos dicho, te creas un módulo dependiente totalmente dependiente y te lo implementas como si fuese una librería, que sería lo ideal, desde mi punto de vista. Uno para los controladores, tu lógica de negocio principal, el núcleo de tu aplicación, que es el proyecto más o menos padre, y otros módulos, lo que sea. Pero sí. Sí, dime. ¿Esto lo has probado en una aplicación ahora mismo? No. No sabes. Ojalá que sí, pero no. Porque, o sea, yo tuve el caso hace igual 4 o 5 años, ¿no? Empezamos con la arquitectura hexagonal, empezamos exactamente así, quitamos, el arquitecto nos dijo, claro, dentro del dominio no quiero nada de framework, Sí. no quiero nada de tal, y claro, al final lo de tener que definir, ¿no? Cada vez, o sea, en tu app config, tener que declarar cada vez de estas cosas se nos hizo muy pesado. O sea, y al final en Claro. los tiempos del proyecto llegó un momento que levantamos la mano y dijimos, esto no. Claro. Claro, además cuando tienes mucho representante en el proyecto y tal, era demasiado. Pues, Claro. o sea, quería saber. No he implementado en ningún tipo de aplicación en producción súper grande, pero sí que es cierto que, claro, eso es como la arquitectura hexagonal. Todo el mundo le encanta la arquitectura hexagonal, pero no deja de tener pues otra interfaz, con otro adaptador, con otra clase de dominio, con otra... Y dices que yo, o sea, me llevo aquí 20 clases, 20 interfaces solamente para picar 5 líneas de código. O sea, el hexagonal le dejamos al final, porque era una prueba de concepto. Sí, sí. Pero lo de desacoplar no rendimos, o sea, después de 3 semanas. Sí, obviamente tienes que tener los recursos necesarios, porque claro, aumenta el tiempo. Sí que desacopla, pero todo lo que es desacoplar aumenta el tiempo de desarrollo desde mi punto de vista. Entonces tiene que haber un trade-off. Y obviamente, yo supongo que era también lo que os pasaría, que no sé, al principio teníais una clase de configuración enorme. Y espérate, yo aquí no puedo tener 20.000 líneas de código. No, esa clase de configuración para esto. Otra clase de configuración para no sé qué. Y ahí poco a poco podéis... Pero sí, obviamente es... claro. Es un trade-off, es una cosa u otra. Yo Dime. creo que decir a favor de este tipo de aproximación, que al final tienes una cosa muy buena, que es que al final cada módulo lo puedes probar independientemente. Y eso es una pasada, el poder decir, vale, pues mi módulo de implementación de grabado de información lo pruebo sin levantar más que lo que necesito, que es un contenedor, grabo cosas Exacto. y veo que va bien. Exacto. La lógica de negocio no necesita ni siquiera conectarse a un Kafka, no necesita conectarse a no sé qué, puede estar todo. Y pruebo que mi lógica de negocio hace los casos de uso que sea. Está claro que al final escribes mucho más boilerplate, ¿no? Que es cómo se conectan las cosas, pero a nivel de negocio, o sea, a nivel de probar luego que tus módulos están haciendo lo que toca, es una maravilla. ¿Ves? Tienes un
contra, que es, sí, es verdad, tienes un trabajo manual que hacer. Exactamente. Que también fue antes de la IA, No sé si la IA podría entender cada módulo, ¿no? No, eso no sé que no lo he probado. Si le doy contexto de cada módulo, ¿sí? Sí, imagino que sí, ¿no? Le pongo aquí, vamos, le doy aquí más y le doy la clase que sea dentro de mi proyecto y no, sí. Prueba Cloud ahora. ¿El qué? ¿Ahora mismo dices? No, pero que pruebes Cloud. Ahora ya está probando Cloud y le das contexto y a ver. Sí, ok. No, eso sí que no lo he probado con la inteligencia artificial para hacer eso, pero yo creo que si le dices las clases que son, incluso no. ¿Había otra pregunta por ahí? Sí, dime. Hace 1000 años que lo probamos Java, pero ¿no tiene Java una forma de reimplementar anotaciones? O sea, crearte tu propia anotación, servicio en tu módulo y después reimplementarlo en cada framework o algo así, para no hacer trabajo manual ese que estáis diciendo. Sí que se puede. Sí se puede, incluso. Eso evita el trabajo manual, ¿no? Sí, pero entonces tendrías solamente lo que hemos dicho, tendrías un único POM. Bueno, no quitar el trabajo manual, el trabajo manual sería más o menos parecido, pero lo que pasa es que no sería totalmente independiente, porque tendría solamente, bueno, no sé, hace mucho que no programa en Java, pero tienes el Maven, y tendrías un único POM, como tú dices, si tú dices no tener módulos, tendrías un único POM. No, una anotación, es que no sé si se llama así en Java, el arroba, no sé qué, eso se llama Sí, anotación. esa es la anotación, correcto. Entonces te crea una anotación servicio en tu módulo y la implementas en el módulo de Spring y haces que lo convierta la anotación servicio de tu módulo al servicio de Spring y así no tienes que hacer la configuración manual porque te va a hacer la pieza esa que metes nuevo. No sé si lo he entendido. Creo que lo que quiere decir es para ahorrarte la configuración manual que tienes en la config, Sí. pues podríamos, digámoslo así, Que lea los paquetes y no. podrías construir tu propia anotación que hiciera la magia de, ¿no? De inicializar. Pues sí, pues no se lo he pensado, pero tú dices una anotación que diga, búscame todos los paquetes, todas las clases, sí. Sí, pero Sí. es verdad lo que apuntan por ahí. Creo que me suena que estaríamos construyendo un framework sobre un framework. Pero bueno, si es tu framework, pues tú lo mantienes con sus pros y contras, pero está desacoplado. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que lo único que sería el problema es el scope, pero vamos, que sí, que no hay ningún tipo de problema. Sí, podría decir, bueno, pues yo tengo una notación que cuando corre en el runtime o en la área de compilación, todos los ficheros que están con .java, que están en el paquete crear una instancia de ellos, un singleton. Venga, y vámonos. Sí, creo que se puede. También podrías cambiar estas anotaciones de Spring por las del estándar de Java como inject. Y yo creo que Micronaut y Quarkus Sí. estándar. Sí. Entonces directo a la inyección de dependencias siguiendo el estándar. Sí. Y podrías usar perfiles de Maven para activar una dependencia u otra. Sí, también puedes utilizar como Jakarta, tienes razón. Pero igualmente, si lo que hacemos desde un proyecto de principio, va a ser el mismo problema. Vamos a tener la dependencia en el POM y lo que nosotros queremos es que O sea, si yo aquí ahora mismo me voy al Kata Service e intento hacer un @service, no voy a poder. Y eso es lo que yo quiero intentar evitar. Y sí que es cierto, tú puedes utilizar anotaciones de Jakarta, pero nadie te va a... Si tú sigues en el mismo proyecto y no lo tienes modularizado en diferentes POMs, en diferentes Mavens, en diferentes proyectos tal cual, ¿quién te evita a ti importar algo de Micronaut o lo que sea? Vamos, habrá pasado seguramente que veáis un pull request y veáis, ¿por qué estás en el dominio importando, yo qué sé, @service, no sé qué será? Pero sí, obviamente. Jakarta, obviamente, con toda la estandarización, pues obviamente es mejor que nada, sí. ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Todo bien? ¿Os ha gustado la charla? ¿Sí o qué? ¿Sí? Pues yo me alegro mucho, nada.